Buenas para todos, mi nombre es Juan David y hoy vamos con un nuevo video, esta vez con un problema de aplicación del teorema fundamental del cálculo. Para ello vamos a imaginarnos la siguiente situación. Tenemos un edificio que vamos a ponerle que tiene 20 metros de altura. Y nosotros nos paramos arriba del edificio con mucho cuidado y sostenemos una pelota que no sea aerodinámica, sino que tenga como su buen peso. Y la vamos a soltar. O la vamos a empujar hacia abajo. En todo caso, la bolita va a salir de nuestras manos con una velocidad inicial. Una velocidad inicial o velocidad en el tiempo cero. Esto en el tiempo cero. T igual a cero. Cuando no ha pasado nada en el t igual a cero, la bolita se suelta o se empuja hacia abajo. Cuando la bolita va a seguir una trayectoria vertical y hacia abajo hasta tocar el suelo. En un momento la bolita va a ir como en la mitad o como en una parte del recorrido. Y esa bolita, justamente cuando nosotros la dejemos de tocar, va a estar influenciada por una sola fuerza. Esa fuerza se llama la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad. Y esa fuerza de la gravedad, la gravedad, es una aceleración. Es una aceleración. Bueno, la bolita en un tiempo determinado, esto va a ser, digamos, en un tiempo t, en un tiempo t igual a t, no sé, tiempo t sub i, o un tiempo t, y va a tener una velocidad v. Eventualmente la bolita va a llegar al piso y se va a estrellar con una velocidad final, f, en un tiempo determinado, no sabemos cuándo, tiempo final, tiempo f. Entonces, nosotros queremos saber, por ejemplo, una de las preguntas que se podría hacer uno es, bueno, ¿y cuánto tiempo? Yo podría predecir cuánto tiempo demora en caer la bolita. Entonces uno dice, listo, profe, yo ya sé resolver ese ejercicio, a mí ya me lo explicaron en física, lo único que uno tiene que hacer es, esto es una caída libre, aplique las fórmulas de la caída libre. Entonces yo le voy a decir, sí, pero esto como es un problema de aplicación del teorema fundamental del cálculo, vamos a ver cómo hallar esas fórmulas a partir de lo explicado o aprendido en los videos previos. Entonces, para ello vamos a ver qué significa aceleración. Entonces, la aceleración de la gravedad, por ejemplo, es una aceleración. La aceleración es la variación de la velocidad en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? La aceleración a sub t, por ejemplo, es y se da en el sistema internacional en metros sobre segundo, las unidades, metros sobre segundo, que generalmente escuchamos que es metro sobre segundo cuadrado realizando la ley de extremos, pero, o ley de la oreja llamada también, pero de esta manera se puede observar que lo que está pasando aquí es que la velocidad está variando en el tiempo. No es lo mismo la velocidad que tiene la bolita al salir
que la que tiene al llegar al suelo. Por ejemplo, si la soltamos, la velocidad en el tiempo cero es cero. Si la soltamos sin darle ninguna velocidad. Y cuando va, la bolita va bajando y va adquiriendo velocidad, velocidad. Y cuando toca el suelo, va con la velocidad máxima. Entonces, va variando la velocidad en función del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Y que vimos que se vio en cálculo diferencial. Que la aceleración es justamente la derivada de la velocidad en función del tiempo. O sea, v' de t. Que aprendimos en el teorema, según el teorema fundamental del cálculo. Que si yo integro entre un tiempo 0 y un tiempo t, la aceleración a sub t, en términos de t, por ejemplo, es lo, como estas dos funciones son la misma, ya dijimos, entonces yo puedo integrar lo mismo entre 0 y t, v' de t derivada de t. Resulta que según el teorema fundamental del cálculo, como la integral es la inversa de la derivada, entonces esta parte de aquí se me traduce en v de t, o sea, la misma función normal evaluada en el tiempo 0 y el tiempo t. Y la integral entonces la integral entre 0 y t de la aceleración en términos del tiempo es la velocidad evaluada entre t y 0, que es v de t menos v de 0, que también lo llamamos v sub 0. Listo, entonces, según esta formulita que entre un tiempo 0 y un tiempo t quiere decir que lo hicimos en una situación general. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que si yo paso que está restando a sumar al otro lado, es decir, que sumo a los dos lados v sub 0 para que en este lado solo me quede v de t. Entonces, v sub 0 más la integral entre 0 y t de la aceleración en términos del tiempo, la integral de la aceleración es la velocidad en el tiempo t. Ya encontré una formulita aplicando el teorema fundamental del cálculo de cómo hallar la velocidad en función del tiempo. Yo ya tengo la velocidad en función del tiempo, entonces, pero uno me dirá, bueno, entonces esa integral, ¿qué? Bueno, esa integral se hace de manera muy sencilla porque la aceleración es justamente la gravedad. La aceleración es constante y es la de la gravedad. Eso se ha demostrado en varios experimentos realizados. Entonces, la velocidad inicial más la integral entre 0 y t de la gravedad. Vamos a poner gravedad. Es constante, no depende del tiempo. La gravedad es la misma en todo momento. Incluso en el planeta Tierra es 9.8, alrededor de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces vamos a ponerle primero gravedad. Derivada del tiempo es la velocidad. Entonces, como es una constante, puedo sacarla de la integral. Entonces esto me queda velocidad inicial más la gravedad por la integral entre 0 y t de dt. Es igual a la velocidad del tiempo. Y como ya sabemos integrar esto, la antiderivada de dt es t. O sea que esto es velocidad inicial más gravedad por el tiempo evaluado entre 0 y t, que es la velocidad del tiempo. Y como esto es muy fácil, es velocidad inicial más la gravedad por el tiempo en t, que es t, menos el tiempo en 0. O sea, reemplazar el 0 igual a velocidad del tiempo. Esto aquí estamos aplicando también el teorema fundamental del cálculo y encontramos entonces que la v sub t es velocidad inicial más la gravedad por tiempo. Primera formulita
que encontramos en caída libre y que la encontramos a partir de la definición de aceleración, de velocidad y aplicando el teorema fundamental del cálculo. Ahora, no nos vamos a quedar aquí, nos vamos a dar contentos con encontrar la velocidad, porque es que yo necesito, no necesito velocidad, sino que necesito distancia, que me aparezca la distancia en una fórmula para poder yo calcular el tiempo en el que se demora la bolita en caer. Entonces, vamos a descubrir qué es la velocidad. La velocidad, según lo visto, el cálculo diferencial, es cómo varía, o la variación, cómo varía, cómo varía la distancia en función del tiempo. Esa es la velocidad. Por ejemplo, yo digo en metros sobre segundo. O sea, ¿cuántos metros recorrí por segundo? Esa es la velocidad que yo llevo. O por ejemplo, ¿cuántos kilómetros yo recorro en una hora? Ese es el tiempo. 30 kilómetros por hora quiere decir que en una hora yo recorro 30 kilómetros. Y así me puedo hacer una idea de a cuánto tengo que someterme en tiempos de tiempo. Pero entonces, esta idea de metros sobre segundo en el sistema internacional nos va a dar el paso para encontrar que la velocidad es justamente la derivada de la distancia en términos del tiempo. Si yo derivo la distancia me voy a encontrar con la velocidad, así como que cuando yo derivaba la velocidad me encontraba con la aceleración. ¿Y qué pasa? Que otra vez podemos aplicar, como estas dos cosas son la misma, que si yo integro ambos lados, si yo integro la velocidad e integro la distancia entre un tiempo 0 y un tiempo t, entre un 0 y un tiempo 0 y un tiempo t, yo aquí podría poner entre un tiempo 0 y un tiempo 1, por ejemplo. Pero ¿qué me interesa? La situación general para hallar las fórmulas para aplicarlas en todo momento. Entonces, yo ya sé que la velocidad en función del tiempo es velocidad inicial más gravedad por tiempo. Es decir, que esto sería la integral entre 0 y t de lo que yo ya encontré de velocidad, que es velocidad inicial más gravedad por tiempo derivada de t, es igual a ¿qué? A la integral entre 0 y t derivada de t. Entonces, ¿esto qué es? Es dt, como la integral es la operación inversa de la derivada. Si yo integro una derivada me va a dar la derivada, pues me va a dar la función normal, o sea, la distancia en función del tiempo entre 0 y t, aplicando la segunda parte del teorema fundamental del cálculo para hallar una integral definida entre estos dos valores. Entonces, esto me va a dar que la integral de esto es la velocidad inicial es un valor que no depende del tiempo. La velocidad inicial siempre es la misma. O sea que es una constante. Entonces podemos sacarla a la integral. Entonces esto sería velocidad inicial por la integral entre 0 y t de dt. Más, repartiendo la integral, la gravedad también la puedo sacar de la integral. Gravedad por la integral entre 0 y t de t derivada del tiempo. Y esto es dt, o sea, d evaluado en t menos d evaluado en 0. ¿Cierto? La distancia cuando la bolita, la distancia cuando la bolita, la distancia cuando la bolita estaba aquí, yo la voy a tomar como c y voy a despreciar pues que yo mido un poquitico. Digamos que me acosté y la tiré desde ahí. Entonces, cuando yo iba acá, la distancia era 0. Y fíjense que cuando yo llegué al final, la distancia va a ser 20 metros. Para eso, para tenerlo en cuenta en el problema. Entonces, teniendo en cuenta esto, esta distancia es 0. O sea, que me queda que la distancia es igual a velocidad inicial por, esto va a ser, la integral de dt es t, evaluada entre t y 0 me va a dar t evaluada entre 0 y t. Entre 0 y t.
más la gravedad por la integral de t, o sea, la antiderivada de t es t al cuadrado sobre 2. Entonces esto es t al cuadrado sobre 2 evaluado entre 0 y t. Y esto, listo. Entonces fíjense que yo ya no estoy poniendo constantes de integración porque estoy haciendo todo integrales definidas. Entonces fíjense que ahora, dt, o sea, la distancia en función del tiempo es velocidad inicial por, esto sería t menos 0, o sea, t, velocidad inicial por tiempo más gravedad por t al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2, o sea que esto en realidad sería t al cuadrado sobre 2. O sea que yo ya encontré dos formulitas. A partir de la definición de la aceleración, como la derivada de la velocidad en función del tiempo, integrando, me encontré con esta que sería la número 1. Y me encontré a partir de la definición de la velocidad como la derivada de la distancia, me encontré reaplicando el teorema fundamental del cálculo, la segunda. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, que por la primera ecuación tenemos velocidad en función del tiempo es igual a la gravedad, a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Y la segunda me dijo que la distancia en función del tiempo es igual a velocidad inicial por tiempo más la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Quiere decir que yo quiero saber cuánto se demoró en caer la bolita, que no debe ser mucho porque no son tantos metros. Vamos a mirar. Yo quiero hallar el tiempo, entonces yo sé que la distancia en un tiempo final, vamos a decir, vamos a encontrar t final. La distancia en el tiempo final es igual a la velocidad inicial por el tiempo final más la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2 por el tiempo final al cuadrado. Y vamos a hacer de cuenta que la velocidad inicial es 0. Es decir, que yo la solté y no le imprimí una fuerza al momento de inicial. Entonces, en el momento inicial la velocidad es 0. Entonces, esta parte se me vuelve 0. Es decir, yo sé que la distancia en el tiempo final son 20 metros. Los 20 metros que tiene de altura el edificio es igual a la gravedad, que es la gravedad en la Tierra. Vamos a decir que el experimento lo hicimos en la Tierra, es 9.8. No voy a ponerle unidades sino al final para no confundir. 20 es igual a 9.8. Bueno, vamos a poner unidades para ver que todo quede claro. Entonces esto es 20 metros es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado por tiempo final al cuadrado. Tiempo final al cuadrado, que esto es en segundos. O sea, en segundos es el tiempo y el tiempo final al cuadrado es como es al cuadrado. Entonces es en segundos al cuadrado. Entonces esto sería el tiempo final al cuadrado en segundos al cuadrado. Y eso multiplicado por un medio, que es este 2 que está aquí. Fíjense que este segundo queda con segundo y todo queda en metros. Todo queda en metros. Bueno, en este caso no se cancelarían los segundos porque lo que estamos hallando es el tiempo. O sea, esto no se cancelaría. Lo que vamos a despejar es esto de acá. O sea, que vamos a ver. Este 2 que están dividiendo pasa acá a multiplicar, o lo que es lo mismo, multiplicar ambos lados, queda 40 metros, es igual a, y ese 9,8 que está multiplicando, vamos a pasarlo a dividir, que es lo mismo que dividir ambos lados por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a dividir eso, y nos va a quedar a este lado el tiempo final al cuadrado. El tiempo final al cuadrado va a ser 40, entonces va a ser 40 sobre 9.8.
Esto quiere decir que esto es 40 sobre 9.8 y esto es metros sobre 1 sobre metros sobre segundo cuadrado. Aplicando ley de extremos, nos queda nos queda 40 sobre 9.8, queda segundos al cuadrado arriba, y este metros, un metros abajo, segundos al cuadrado por metros sobre metros, cancelarían los metros y nos quedaría segundo al cuadrado, es el tiempo final al cuadrado. Entonces, sacando raíz a ambos lados, nos quedaría que el tiempo final es la raíz de 40 sobre 9.8 y esto segundos al cuadrado. O sea que esto nos da, utilizando ya la calculadora, 40 dividido 9.8, esto nos da aproximadamente 2.02 segundos. Segundos al cuadrado se cancelan y quedarían segundos. Cancelan con la raíz, quedarían segundos. Es decir, que para recorrer esos 20 metros en caída libre, la bolita se demoró 2 segundos, 2,02 segundos. ¿Y eso cómo lo pudimos hacer? Bueno, aplicando las fórmulas de caída libre. Pero en este video, la intención era mirar cómo salen las fórmulas de caída libre a partir del teorema fundamental del cálculo, a partir de la definición de lo que es aceleración, velocidad en términos de derivadas de velocidad en función del tiempo, o la distancia en función del tiempo. Y eso sería todo en el problema de aplicación. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en próximos.